Bienvenidos, estimados. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de ahorro de energía. Quien les saluda es la ingeniera Ibedín Garuca, coordinadora de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa Gerencia de Proyectos SAP. Muy bien. Vamos a ver primero cuáles son las fuentes de energía, ¿no? Tenemos dos fuentes de energías que ya la mayoría de ustedes, por no decirlo todos, hemos llevado en el colegio, ¿no? Que son energías renovables y energías no renovables. ¿Cuáles son consideradas energías renovables? Tenemos la solar, que proviene de la luz y calor, la hidráulica, del agua, la eólica, de los vientos, biomasa, a través de la leña y vegetales, mareomotriz, que se genera por el mar y olas, y la geotérmica a través de volcanes. Y las energías no renovables son provenientes del carbón, el gas natural, petróleo y el uranio. Recordemos que las no renovables son limitadas. Muy bien, y la energía que llega a nosotros pasa por varios procesos y está dividida en energía primaria y energía final, ¿no? ¿Qué se considera como energía primaria? Es la contenida en los combustibles, antes de pasar por los procesos de transformación de energía final, para que la energía esté dispuesta para el consumo. Son necesarios procesos de transformación y transporte, desde el yacimiento a la planta de transformación, y por último, al consumidor final. En cada una de estas operaciones se producen pérdidas energéticas. ¿Sí? Y la energía final es la energía tal como se usa en los puntos de consumo. Por ejemplo, la electricidad o el calor del horno que utilizamos en casa. El gas natural, a su vez, es necesario extraerlo de su yacimiento, transportarlo por gasoductos o barcos y finalmente distribuirlo a baja presión a los puntos de consumo. El petróleo y el gas hay que extraerlo, transportarlo a las refinerías a través de los ductos o buques de carga, transformarlo en productos finales aptos para el consumo, como es la gasolina, el diésel, entre otros, y posteriormente distribuir estos productos finales a los puntos de consumo. Igualmente en ambos hay pérdidas, ¿no? Se producen pérdidas de energía. Así, considerando todas las pérdidas para cada unidad energética de electricidad que consumimos en casa, son necesarias unas 3 unidades energéticas de combustible fósil en las centrales térmicas. Un sistema inteligente sostenible, ¿no? Ahí pueden observar una ciudad y cómo hace una distribución de recursos energéticos, ¿no? A través de recursos energéticos renovables, con una producción de combustibles centralizadas y poder de almacenamiento, tiene una cogeneración, hay un excedente de calor que regresa de nuevo a esa ciudad, ¿no? Toda la energía es aprovechada, ¿no? A través de un sistema de control inteligente de energía, ¿no? Un sistema de energía sostenible es un sistema de energía inteligente más unificada e integrada. ¿Qué es la eficiencia energética? ¿No? Desde el punto de vista de la oferta energética, es usar los recursos energéticos de energía primaria con la mayor eficiencia posible, con tecnologías eficientes. Desde el punto de vista de la demanda de energía, la eficiencia energética es usar tecnologías que aprovechen al máximo la energía final o secundaria. Ello debe tener presente la cobertura de las demandas y cubrir las necesidades manteniendo el mismo nivel de confort y seguridad. Ahora, desde un punto de vista social y cultural,
La eficiencia energética es la formación de hábitos y actitudes de consumo responsables, ¿no? Esto ya va más dirigido a las personas, a la población. Desde un punto de vista empresarial, la eficiencia energética debe ser una inversión responsable. Ahora, ¿por qué usar eficientemente la energía? Porque esto va a contribuir a preservar el ambiente, reduciendo la emisión de los gases de efecto invernadero, porque va a permitir ahorros económicos, porque va a que estos recursos energéticos más usados no son renovables, ¿no? Y cada vez más son escasos y costosos. Entonces, por eso debemos usar eficientemente la energía, porque puede postergar inversiones si no utilizamos eficientemente la energía, porque contribuye con actitudes responsables, ¿no? De esta forma, todos podemos contribuir a un consumo más racional, ¿no? Y por ende, al aumento de la eficiencia global. ¿Cómo hacer uso eficiente de la energía? Utilizando tecnologías de mayor eficiencia, para lo cual se requiere mantener informado a los usuarios. Más adelante vamos a ver esto de la información a los usuarios. También creando hábitos de consumo eficiente en todos los sectores económicos, sensibilizándolos de la importancia de la energía, justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una capacitación sobre el ahorro de energía. ¿Cómo podemos hacer el uso eficiente de energía con políticas normativas y regulatorias que reflejen precios justos para la sociedad en su conjunto? ¿Dónde hacer uso eficiente de la energía? Por ejemplo, tenemos en el área eléctrica con la iluminación, el uso de lámparas LED y LFC, sistemas de control. En el área motriz, con el uso de motores eléctricos de alta eficiencia y con variadores de velocidad. Los conductores, tamaño según la carga, normalizados y sus circuitos eléctricos, los trifásicos y derivaciones independientes, con energía reactiva, ¿no? Banco de condensadores. Tenemos un marco normativo. Muchos de ustedes me imagino que no sabían que el uso de energía o el ahorro de energía está regulado, ¿no? El uso eficiente de energía. Y para ello hay una ley, la ley 27435, ley de promoción del uso eficiente de la energía que salió en el 2007. Con ello salió su reglamento de la ley 27345. Tenemos una política energética nacional del Perú, vigente desde el 2010 hasta el 2040. Una promoción de la cogeneración con el Decreto Supremo 064/2005 de Energía y Minas. Medidas para el ahorro de energía en el sector público con el Decreto Supremo 034/2008. Medidas de coeficiencia que sacó el MINAN con el Decreto Supremo 009/2009 y la creación de la Dirección General de Eficiencia Energética con el Decreto Supremo 026/2010 de Energía y Minas. Eficiencia energética. ¿Cuál es su definición según la ley 2734? ¿O qué es lo que propone esta ley? Propone promover una cultura de uso racional de redesarrollo sostenible, ¿no? Promover la transparencia mediante diagnósticos y programas. Promover la cooperación internacional en programas. La elaboración y ejecución de estos programas. Promover el uso eficiente en zonas aisladas y remotas. Promover el etiquetado como medio de protección al consumidor, ¿no? Acá tenemos, o pueden observar, un cuadro del consumo de energía, ¿no? ¿Cuánto es lo que gastamos? ¿No? Un decodificador de TV hace un consumo de 43, que al año es 31.000 watts por mes. Una consola, 23 watts por hora. Al año son 16.560, ¿no? Y así sucesivamente tenemos el ordenador sobremesa, el ordenador portátil, el equipo de sonido,
un microondas, los teléfonos inalámbricos, las TVs, ¿no? La cafetera, por último el cargador móvil. Acá podemos hacer una comparación sobre el uso de consumo de energía. Por ejemplo, un foco incandescente de 100 watts produce el equivalente a 191 kilogramos de emisiones de CO2 al año, lo cual esto equivale a su vez al consumo de CO2 de 9.5 árboles. O sea, requerimos de 9.5 árboles para que pueda absorber todo ese CO2 que emite un foco incandescente, ¿no? Es bastante, ¿no? Un solo foco emite 191 kilogramos de CO2 y para que ese CO2 sea absorbido en el ambiente requerimos de 9.5 árboles. Un solo foco. ¿Cuántos focos hay tan solo en Lima? Miles. A nivel nacional, ¿no? Ahora, por ello, tenemos que cambiar, ¿no? Un foco ahorrador de energía, Twister, de 23 watts, va a producir el equivalente a 44 kilogramos, o sea, muy por debajo de un foco incandescente. Esto a su vez equivale al consumo de CO2 de 2 árboles, ¿no? O sea, solo requerimos de 2 árboles para consumir esos 44 kilogramos de CO2 que emite este foco ahorrador. De igual forma, mucho más ahorrativo es un foco LED, ¿no? De 5 watts, que produce el equivalente a 19 kilogramos de emisiones de CO2, que equivale a un consumo de CO2 de 0.5 árboles, ¿no? O sea, necesitamos menos cantidad de árboles para que consuma el CO2 que emite un foco LED, ¿no? La idea es que todos en nuestros hogares cambiemos y ya no utilicemos los focos incandescentes, ¿no? Utilicemos los focos ahorradores y si queremos ahorrar mucho más en energía, los focos LED, ¿no? ¿De dónde proviene tanto consumo de recursos, de energía eléctrica, por ejemplo, en oficinas? ¿No? Estamos en la oficina, nosotros día a día, ¿no? ¿De dónde se genera ese consumo de energía? Por ejemplo, tenemos que las luces están encendidas cuando la oficina está vacía, ¿no? Hay algunos ambientes en el cual el personal todos se retiran y se olvidan de apagar la luz, ¿no? Nadie se hace cargo de apagar la luz. El último que sale no apaga las luces y las luces se quedan prendidas toda la noche, todo el día, ¿no? El sobreuso de los servidores de agua, siempre hay que desconectarlos cuando no lo estamos utilizando. El monitor encendido en hora de almuerzo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se van a almorzar y dejan prendidos sus PCs? Imagino que la mayoría, los que están escuchando esta capacitación. Los cargadores conectados sin equipos, ¿no? Dejan su cargador conectado a pesar que no está conectado al equipo, ¿no? Pero ahí está enchufado. Los microondas sin usar, ¿no? Que estén encendidos o los dejan con la puerta abierta, ¿no? Está prendido y conectado y con la puerta abierta. El aire acondicionado con puertas abiertas, ¿no? Genera un mayor consumo de energía, ¿no? Entonces, alrededor de todos esos equipos se genera un consumo de energía de 1.642 kilowatts. Acá tenemos un consumo de energía de los aparatos apagados, pero que siguen enchufados, ¿no? Por ejemplo, la laptop. ¿Cuánto consume? 8,9 watts por hora. En un modo sleep o invernación, este consumo se puede elevar hasta 15.7, casi el doble. Un decodificador de cable puede consumir 8 watts por hora y llegar hasta 43 watts por hora. La computadora, 2,8 por hora. En modo sleep, el consumo aumenta a 21,1. Y si está encendida, sin utilidad, aunque el monitor esté apagado, puede llegar a consumir 73,9. Es increíble. El microondas, 3,08, pero con la puerta abierta, si está con la puerta abierta, es de 25,79.
Una cafetera es de 1, un televisor de 6,6. Ahora, los que son LCD tienden a usar menos energía, ¿no? En equipo de sonido, 8,3. Si incluye radio y este se mantiene encendido, su consumo puede llegar a 14,4 vatios. Con los electrodomésticos, ¿no? Los electrodomésticos de línea blanca, como por ejemplo el aire acondicionado y las fuentes de luz, son equipamientos de uso común en nuestras viviendas, ¿no? O inclusive en las oficinas. Sin embargo, al contrario de lo que suele suceder con la calefacción o el sistema de suministro de agua caliente, su adquisición depende del usuario. O sea, nosotros podemos escoger qué equipos adquirir de línea blanca. Comprar un equipo eficiente es importante y sencillo de identificar cuando tiene una etiqueta energética. Pero, ¿qué es una etiqueta energética? Las etiquetas de eficiencia energética son etiquetas informativas, adheridas a los productos manufacturados que indican el consumo de energía del producto. Para con ello proporcionar a los consumidores los datos necesarios para hacer compras con información adecuada. En el caso de etiqueta energética existen 3 tipos de etiquetas diferentes. Tenemos las etiquetas de aprobación sobre su especificación, etiquetas de comparación y etiquetas de información, ¿no? Recuerden que es muy importante elegir un electrodoméstico adaptado a nuestras necesidades. No basta con que sea eficiente, que es determinante que tenga un tamaño y servicios ajustados a nuestras necesidades. ¿No? Acá pueden ver lo que son las etiquetas de comparación, ¿no? Los tipos de electrodomésticos que más tienen el etiquetado energético, cuáles son las refrigeradoras, lavadoras, secadoras, aire acondicionado, fuentes de luz domésticas, calefactores, calentadores de agua, ¿no? Ustedes pueden observar a las tiendas cuando van a adquirir algún producto de línea blanca, que todas tienen este tipo de etiqueta. Las etiquetas tienen una parte común que hace referencia a la marca, denominación del aparato y clase de eficiencia energética. Y por otra parte, que varía de unos electrodomésticos a otros y que hace referencia a otras características según su funcionalidad, por ejemplo, la capacidad de congelación, ¿no? Ahí pueden ver, más eficiente es la A y menos eficiente el G, ¿no? Etiquetas de aprobación. Por ejemplo, tenemos la de Energy Star, que es un programa voluntario de etiquetado para la eficiencia energética, que fue iniciado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense, EPA, en 1992. La Comunidad Europea, a través de un acuerdo celebrado con el gobierno de los Estados Unidos, participa en el programa Energy Star para los equipos de oficina, ¿no? Pueden ustedes observar algunos equipos de cómputo que tienen ese logo, ¿no? De Energy Star. Respecto al refrigerador, vamos a ver cuáles son algunas de las causas de pérdida de frío en una refrigeradora, ¿no? Por ejemplo, son las aperturas, cuando dejan abierto, ¿no? Las puertas del refrigerador. La punta de la puerta que esté en mal estado, los alimentos, cómo colocan los alimentos, y el aislante, ¿no? También. El aislante representa el 68%, ¿no? Y acá algunos consejos prácticos que van a contribuir al ahorro de energía, ¿no? Recomendaciones para obtener la máxima eficiencia, ¿no? Por ejemplo, la colocación de la refrigeradora o congelador debe ser en un lugar fresco y ventilado, alejado de posibles fuentes de calor como radiación solar, hornos, etc. Hay que colocar los alimentos en el refrigerador de manera que el aire pueda circular libremente a su alrededor, pero en el congelador, ¿no? Empaque los productos uno junto a otro. Hay que asegurarse de que los empaques de las puertas brinden un sello hermético, ¿eh? Hay que limpiar al menos una vez al año la parte trasera del aparato,
hay que quitarle el polvo y pasarle la aspiradora a los serpentines del condensador para mantenerlos limpios. Hay que descongelar antes de que la capa de hielo alcance 3 milímetros de espesor, ¿no? Así se podrá conseguir un ahorro de hasta el 30%. Nunca debemos introducir alimentos calientes en el refrigerador. Hay que dejarlos enfriar afuera, así se va a ahorrar más energía. Cuando se saque un alimento del congelador para consumirlo al día siguiente, hay que descongelarlo en el compartimento de refrigerados, en lugar que en el exterior. De este modo tendrá más ganancias gratuitas de frío. Hay que abrir la puerta lo menos posible y cerrar con rapidez. Así vamos a evitar un gasto inútil de energía. Nosotros tenemos en las sedes de Barranco y Taller refrigeradoras para el consumo de los alimentos de los trabajadores. Entonces, traten de mantener la puerta lo más mayor posible cerrado, ¿no? Cuando vamos a abrir para sacar el tupper de la comida o la bebida, hay que hacerlo rápido, ¿no? A veces lo dejan abierto, ¿no? Dejan abierto y sacan primero el tupper, lo colocan en la mesa, después van, regresan a la refrigeradora con la puerta abierta que lo han dejado y sacan su bebida, ¿no? Y con toda la tranquilidad y paciencia del mundo, cierran la puerta. Ahí estamos haciendo un uso eficiente de energía. ¿Qué opinan ustedes? No creo, ¿no? Ahí no estamos haciendo un uso eficiente de energía, más bien estamos gastando más energía, ¿no? Entonces, cuando saquemos las cosas del refrigerador, hay que hacerlo rápido y mantener siempre la puerta cerrada, ¿sí? Hay que cerrarlo rápido. Ventiladores, ¿no? También tenemos o hacemos uso de los ventiladores en las oficinas, ¿no? Un simple ventilador puede ser suficiente en muchos casos para mantener una aceptable comodidad. El movimiento de aire produce una sensación de descenso de la temperatura entre 3 y 5 grados centígrados y su consumo de electricidad es muy bajo. Por otra parte, en el aire acondicionado se puede conseguir ahorros de energía superiores al 30% instalando toldos en las ventanas donde más da el sol, evitando la entrada del aire caliente al interior de la vivienda y aislando adecuadamente muros y techos. Acá hay unos consejos prácticos respecto a los ventiladores, ¿no? Recomendaciones para la compra. Hay que permitir el asesoramiento de un profesional calificado sobre el tipo de equipamiento y potencia que mejor responda a sus necesidades de frío, calor, dependiendo de las características de las habitaciones a climatizar. La capacidad del acondicionador de aire debe ser adecuada para el cuarto. Una unidad grande no es necesariamente mejor. Una unidad más pequeña que está encendida durante un periodo prolongado funciona con mayor eficiencia y deshumidifica mejor el aire que una unidad grande que se enciende y se apaga por ciclos con demasiada frecuencia. Se recomienda medir el área a climatizar. Los acondicionadores de aire con relojes automáticos y sistemas de control programables le ayudarán a reducir el consumo de energía. Algunos consejos para obtener la máxima eficiencia. Apague su acondicionador de aire cuando no haya nadie en la casa u oficina. Si desea que el interior de la vivienda o la oficina esté fresco, a su regreso, compre un reloj automático que pueda encender el acondicionador de aire media hora antes de su regreso. Hay que mantener limpio el filtro del acondicionador de aire. Si solo se está usando el cuarto donde está ubicado el acondicionador de aire, hay que cerrar las puertas de ese cuarto. Mantenga la temperatura interior a no menos de 21 grados centígrados. Esta es una temperatura cómoda y eficiente. Mantener una temperatura más fría consume más energía y le cuesta más dinero. Cuando se haya enfriado la habitación, apague el acondicionador de aire y use ventiladores para mantenerse cómodos. Cuando la habitación se calienta de nuevo,
refrésquelo con aire acondicionado y después use los ventiladores una vez más. Si aplica este método, puede reducir el tiempo que se mantiene encendido el acondicionador de aire entre un 20 a 40%. Los colores claros en los techos y paredes exteriores reflejan la radiación solar y por tanto van a evitar el calentamiento de los espacios interiores. Luminarias, ¿no? Las bombillas incandescentes solo aprovechan en iluminación un 5% de la energía eléctrica que consumen. El 95% restante se transforma en calor sin aprovechamiento luminoso. ¿No? Los tubos fluorescentes se basan en la emisión luminosa que algunos gases como el flúor emiten al paso de la corriente eléctrica. La eficacia luminosa resulta así mucho mayor que en el caso de la incandescente, puesto que en este proceso se produce menor calentamiento y la electricidad se destina en mayor proporción a la obtención de la luz propia. Son más caros que las bombillas corrientes, pero consumen hasta un 80% menos electricidad que las bombillas incandescentes, de esta misma emisión luminosa y tienen una duración entre 8 y 10 veces superior. Los tubos de tipo trifósforo o multifósforo dan entre un 15 y 20% más de la iluminación que los tubos estándar para un mismo consumo eléctrico. Los equipos con reactancia electrónica de alta frecuencia son más eficientes. Su vida útil se ve afectada si son encendidas y apagadas de manera continua. Lámpara de bajo consumo. Son pequeños tubos fluorescentes que se han ido adaptando progresivamente al tamaño y las formas y los soportes, los casquillos de rosca, de las bombillas de las bombillas a las que estamos habituados. Por esta razón, de lámparas de bajo consumo son conocidas también como lámparas compactas. Son más caras que las lámparas convencionales, aunque por el ahorro de electricidad se amortizan mucho antes de que terminen su vida útil, entre 8.000 y 10.000 horas. Estas duran 8 veces más que las bombillas convencionales y proporcionan la misma luz, consumiendo apenas entre un 20 y 25% de la electricidad que necesitan las incandescentes. Por eso su uso es enormemente recomendable, ¿no? En la actualidad hay lámparas de bajo consumo muy compactas que caben en los mismos apliques y lámparas que las bombillas incandescentes. Ahí tienen un cuadro comparativo por tipo de lámpara, ¿no? Los incandescentes con las lámparas de bajo consumo, ¿no? Es una gran y notable diferencia en el consumo, ¿no? Hay una eficacia, ¿no? Y una vida útil, ¿no? Mientras que las incandescentes tienen una vida útil de 1.000 horas, las de bajo consumo son de 8.000 horas, ¿no? 8 veces más la vida útil de una incandescente tienen las lámparas de bajo consumo. Un caso práctico. Una bombilla tradicional de 100 watts que cuesta unos $0,6 proporciona la misma luz que una lámpara de bajo consumo de 20 watts que cuesta unos $5. Si están encendidas unas 5 horas diarias, su consumo eléctrico a lo largo de un año, proporcionando las dos la misma luz, será la siguiente. Tenemos la de 100 watts por 5 horas por día, lo multiplicamos por 365 días, que es un año, tenemos un consumo de 182.500, 182.500. Si comparamos la de 20 watts por 5 horas por 365 días, hace un equivalente de 36.500 watts. Es claro ver que la energía consumida por una lámpara de bajo consumo durante todo el año es mucho menor respecto a la incandescente. Y si a este valor lo multiplicamos por el respectivo valor por kilovatio hora que nos facturan en nuestro recibo, tendremos que nuestro ahorro económico es muy significativo y la inversión realizada
Al adquirir una lámpara de bajo consumo, lo recuperamos muy rápido, ya que además debemos recordar que las lámparas de bajo consumo duran 8 veces más que las bombillas convencionales. Además, evitaremos la emisión a la atmósfera de casi media tonelada. Algunos consejos prácticos, tenemos recomendaciones. Siempre que sea posible, aproveche la luz natural, utilice colores claros en las paredes y techos. Aprovechará mejor la iluminación natural y podrá reducir el alumbrado artificial. No deje luces encendidas en habitaciones que no está utilizando. Reduzca al mínimo la iluminación ornamental en exteriores. Mantenga limpias las lámparas y las pantallas, que eso va a generar el aumento de la luminosidad. Adapte la iluminación a sus necesidades y de preferencia a la iluminación localizada. Además de ahorrar energía, conseguirá ambientes más confortables. Coloque reductores de intensidad de luz, los dimers, con lámparas incandescentes. Cada vez que usted fija el nivel de iluminación a menos de la intensidad máxima, usted ahorra energía y dinero. Use tubos fluorescentes donde necesite más luz por muchas más horas. En vestíbulos, garajes, zonas comunes, etc., es interesante colocar sensores de movimiento para que las luces se enciendan y apaguen automáticamente. Ahora pasamos con computadoras y periféricos. Hay una selección muy grande de computadoras y equipos periféricos disponibles a través de muchos fabricantes. Este equipo no tiene etiqueta de eficiencia energética, pero hay algunos consejos de funcionamiento que pueden ayudar a ahorrar energía al usar las computadoras, ¿no? Acá vamos a ver algunos consejos prácticos. Recomendaciones. Apagar periféricos como impresoras o escáneres cuando no se necesita, en comparación con dejarlos en sleep mode o modalidad de suspensión. Si es necesario que la computadora permanezca encendida, pero no será usada durante largos periodos de tiempo, se puede ahorrar energía apagando el monitor. Los screensavers o salvapantallas no ahorran energía. De hecho, el uso de salvapantallas no solo consume energía para el monitor, sino que también evita que la computadora entre en la modalidad de suspensión. Cuando las computadoras no vayan a utilizarse durante periodos prolongados, como por ejemplo de noche, deben apagarse. Cuando se deja encendida una máquina día y noche, esta consume más energía, aspira polvo y es vulnerable a las subidas transitorias de voltaje. El encender y apagar las computadoras diariamente no las daña ni acorta su vida útil. Verifique si las computadoras y periféricos Energy Star se ajustan a sus necesidades. Están diseñadas para proporcionar las mismas funciones que otros modelos, pero consumen significativamente menos energía, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los pequeños electrodomésticos. Los pequeños electrodomésticos que se limitan a realizar alguna acción mecánica, como batir, trocear, cortar pelo, etc., excepto la aspiradora, tienen por lo general potencias bajas. Sin embargo, los que producen calor, ¿cuáles son? La plancha, la tostadora, la secadora de pelo, estas tienen potencias mayores y dan lugar a consumos importantes. El uso de la máquina eléctrica de afeitar, esto para los hombres, puede representar menos gasto de energía que una de afeitado manual. Todo depende del tiempo que mantengamos abierto
El grifo del agua caliente. Bien, entonces, respecto al televisor y equipo audiovisual. Cada vivienda tiene al menos un televisor, ¿no? Todos, al menos en nuestras casas, contamos con un televisor. Al igual que ocurre con los refrigeradores, ¿no? La potencia unitaria de estos aparatos es pequeña, pero su utilización es muy grande, lo cual le hace ser responsable de un consumo importante de energía. Del mismo modo, la mayoría de las viviendas tienen video y equipo de música. La tendencia actual evidencia el aumento de la demanda de equipos de pantalla cada vez más grande y de mayor potencia. Algunos consejos prácticos para obtener la máxima eficiencia. Un televisor en el modo de espera, sin imagen en la pantalla y el piloto encendido, puede consumir hasta un 15% de la energía en condiciones normales de funcionamiento. Por ello, para ausencias prolongadas o cuando no se esté viendo la televisión, conviene apagarlo totalmente, apretando el botón de desconexión. Casi todos los componentes electrónicos consumen electricidad aun cuando están apagados. Por ello se recomienda su desconexión. No mantenga encendido en espera su televisor. Una buena idea es conectar algunos equipos: televisor, equipo de música, video y DVD, decodificador digital, amplificador de antena, a regletas o bases de conexión múltiples, con interruptor. Al desconectar la regleta, apagaremos todos los aparatos a él conectados y podemos conseguir mayores ahorros. El auto y la contaminación. Bueno, respecto a las emisiones, ¿no? El proceso de combustión de los motores de los vehículos genera emisiones contaminantes que tienen efectos nocivos sobre el ser humano y medio ambiente. Estos efectos se acentúan a los núcleos urbanos debido a la elevada concentración de vehículos. Asimismo, las condiciones meteorológicas pueden agravar esta situación, por lo que hay que evitar la contaminación de manera efectiva. En nuestras ciudades, el vehículo es la principal fuente de contaminación y una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de los automóviles varían para cada tipo de combustible. De esta manera, por cada litro de gasolina consumido, emiten unos 2,35 kilogramos de CO2 a la atmósfera y por cada litro de diésel, unos 2,70 kilogramos, ¿no? Actualmente el tráfico es el principal foco de ruido de nuestras ciudades, ¿no? Es un problema agravado por el aumento del parque automotor. El ruido no solo provoca molestias para todos los ciudadanos, sino que tienen efectos negativos sobre la salud, ¿no? Sobre todo cuando superan el límite de 55 decibeles. Esto es referenciado según la OMS. Recuerda que muchas familias tienen más de un vehículo a su disposición. Compartamos el auto con los miembros de la familia que salen en el mismo lapso de tiempo. Y si es posible, también compartamos el vehículo con nuestros vecinos. Hay que evitar usar el vehículo para distancias cortas. Ello podemos hacerlo caminando o utilizando un medio de transporte alternativo, como las bicicletas o, bueno, ahora que están de moda los scooters, ¿no? La conducción eficiente permite conseguir un ahorro medio de carburante y disminuye las emisiones de CO2 en un 15%. En la mayoría de ocasiones existen alternativas de uso del vehículo. El transporte público es mucho más eficiente que el vehículo privado. El vehículo es la principal fuente de contaminación en nuestras ciudades, así como una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.
A la hora de comprar, es importante elegir un modelo de vehículo adaptado a nuestras necesidades y que provea de beneficios económicos y ambientales. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de energía? ¿No? El consumo de energía es necesario para el desarrollo económico y social de los países, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Gracias a la energía es posible tener un estilo de vida agradable y con muchas comodidades. Entonces, muchos se preguntarán, ¿por qué hay que ahorrar energía? ¿Por qué debemos cambiar el modelo energético actual? ¿Por qué la necesidad de aumentar la eficiencia energética? Y acá está la respuesta, ¿no? Existen importantes razones para ello. Uno de ellos es el agotamiento de las fuentes de energías no renovables, los impactos negativos sobre el medio ambiente y la inseguridad de abastecimiento energético. El agotamiento de las fuentes de energías no renovables. La contribución de las denominadas energías fósiles, tales como el gas natural, el petróleo y carbón, al conjunto de la producción energética de los países miembros de OLADE, representa un 72%. Estas energías tienen un ciclo de formación de billones de años, por lo que al ritmo del consumo actual terminarán agotándose o dejarán de ser económicamente rentables a medio plazo, ¿no? Entonces, estas reservas son conocidas con certeza, es decir, que se espera extraer de los pozos o instalaciones o yacimientos con métodos de extracción conocidos. O sea, todas esas reservas son limitadas, ¿no? Son limitadas y para que se sigan generando más de estas reservas tendrían que pasar millones de años y no es equivalente a la cantidad de población que tenemos y que día a día va incrementándose, ¿no? Impacto al medio ambiente. De la transformación, transporte y uso final de la energía se derivan importantes impactos medioambientales, tanto de carácter local como global. En primer lugar, en la explotación de los yacimientos se producen residuos, contaminación de agua y suelos, además de emisiones atmosféricas. Asimismo, el proceso de transporte y distribución de la energía afecta al medio ambiente. Impactos de las líneas eléctricas, impactos de oleoductos y gasoductos, o hasta las llamadas mareas negras, con dramáticas consecuencias para los ecosistemas y economías de las zonas afectadas. Inseguridad de abastecimiento energético. El abastecimiento energético a partir de las energías fósiles necesita siempre un proceso de combustión, bien en las centrales térmicas para producir electricidad o localmente en calderas y motores de vehículos. Esta combustión da lugar a la formación de CO2, principal gas del famoso efecto invernadero, y a la emisión de otros gases y partículas contaminantes que dañan la salud. Hay que tener en cuenta que la producción de energía y su uso, tanto en la industria como en los hogares y los medios de transporte, es responsable para la mayoría de las emisiones antropogénicas causadas por el hombre de CO2. Debemos saber también que la generación de la electricidad con plantas nucleares no produce CO2, pero sí residuos de difícil y costoso tratamiento. Principales emisiones causadas por el consumo de energía. ¿Cuáles son? Tenemos el dióxido de carbono, que su origen procede de las reacciones de combustión y el efecto es que participa en el efecto invernadero al captar la radiación infrarroja que la Tierra emite hacia el espacio. Tenemos el monóxido de carbono, que se produce en la combustión incompleta de la mezcla combustible-aire, que es altamente tóxico para el ser humano. Tenemos los óxidos de nitrógeno,
Reacciones a alta temperatura entre el nitrógeno y oxígeno presentes en el aire y en los procesos de combustión. ¿Qué efectos conlleva? La lluvia ácida, alteraciones en los ecosistemas forestales y acuáticos, e irrita los bronquios. Después tenemos la generación de dióxido de azufre, que procede de la combustión de los combustibles fósiles, debido al azufre que contiene. Esto genera la lluvia ácida y enfermedades del tipo alérgico, irritación de ojos y vías respiratorias. Después tenemos los famosos COP, que son compuestos orgánicos volátiles, que estos se originan de los gases de escape originados por una deficiente combustión o la evaporación del carburante. Los efectos pueden ser cancerígenos, enfermedades de tipo alérgico, irritación de ojos y vías respiratorias. También tenemos lo que es la generación de partículas y humos. Estos se emiten por la mala combustión de los carburantes, sobre todo en motores diésel. ¿Qué efectos va a generar? Suciedad ambiental, reducen visibilidad y afectan vías respiratorias. El efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? En el calentamiento global del planeta influye la composición de la atmósfera, la radiación solar incidente y la radiación reflejada por la Tierra al calentarse. Esta radiación reflejada es a su vez atrapada y rebota de nuevo hacia la Tierra por las moléculas de determinados gases en la atmósfera. Se rompe el equilibrio natural y rebota hacia la Tierra con una mayor radiación, lo cual produce un aumento artificial de la temperatura que lleva a fenómenos tales como la desertización, disminución de las masas de hielo polares o inundaciones. Por lo tanto, la atmósfera de la Tierra actúa como el vidrio de un invernadero, en donde se permite el paso de la luz solar, pero no que escape el calor atrapado cerca de la superficie, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? La imagen, la radiación solar penetra en la atmósfera terrestre, la Tierra absorbe la radiación solar, emitiendo posteriormente una energía al espacio, pero como hay algunos gases presentes, como el CO2, impiden que esta energía escape, lo que genera que aumente la temperatura de la superficie terrestre. Eso es el considerado efecto invernadero. ¿Eh? Muy bien, ahora sabemos que el consumo de las energías de origen fósil plantea grandes problemas. El agotamiento de las reservas, la dependencia energética, dificultad de abastecimiento y contaminación ambiental. El principal problema medioambiental del consumo energético a escala mundial es el efecto invernadero. El uso del vehículo privado, la calefacción e incluso nuestro consumo eléctrico son responsables de la emisión de CO2 a la atmósfera, que es el principal responsable del efecto invernadero. Las energías renovables se agotan cuando cuando consumimos, ya que no se renuevan de forma natural. Además, tienen un impacto ambiental muy reducido. Muy bien, entonces hemos visto un poco sobre ahorro de energía, ¿no? Espero que a cada uno de ustedes les haya llegado el mensaje que es que debemos ahorrar energía, ¿no? No solo en las oficinas, apagando las computadoras cuando no las utilizamos, apagando las luminarias cuando nadie está en el ambiente, ¿no? No dejando conectados los cargadores si es que no los estamos utilizando, ¿cierto? Hay muchas formas que podemos ahorrar energía. De inclusive estas opciones que tenemos de ahorrar energía en las oficinas, en nuestros centros de trabajo, podemos trasladarlos a nuestros hogares. Actualmente ya eh, saben que está subiendo los recibos de luz, ¿no? Cada cierto tiempo hay un incremento más al consumo de energía, ¿no? Entonces, ahorrar energía
aparte de contribuir con el medio ambiente, también contribuye con el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Al momento de pagar. Pero sobre todo para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Tenemos que pensar en qué mundo, en qué planeta vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Inclusive a nosotros mismos que todavía estamos en una edad que nos faltan muchos años para desaparecer de acá, ¿no? Entonces, posiblemente si no corregimos estos hábitos o los malos hábitos que tenemos, vamos a padecer y sufrir las consecuencias eh, de ello, ¿no? Entonces, hay que generar buenos hábitos. Es difícil cambiar los que tenemos, los malos hábitos, pero no imposible. Trabajemos en cambiar los hábitos y adoptemos nuevos hábitos que sean adecuados con el medio ambiente, que sean responsables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo asumo menos consumo, ahorremos energía, ¿no? Muchas gracias por tu atención.